Muy buenas tardes, comienza este miércoles carnavalero porque hoy precisamente de alguna manera es el día del entierro de la sardina, que por cierto va a tener, lo digo para todos aquellos que anden despistados con el tema del edificio que han desalojado, pues no va a pasar como hasta ahora la comitiva o toda la comitiva con las carrozas hasta el final de la playa del Reducto. En este caso, a la altura del Gran Hotel se meterá la sardina y la comitiva, pero sin las carrozas. Se meterán por la playa, por la misma playa del Reducto hasta el final, que es donde será finalmente quemada. Don Manuel, ¿cómo está usted? Don Manuel García Denis. Hola, buenas tardes, Jorge, muy bien. También está don Sergio Callao. Buenas tardes, don Sergio. Jorge, usted no es mucho de ir a los carnavales, ¿no? No, hace tiempo, muchísimo tiempo que no voy a los carnavales, pero entiendo que a la gente le guste, ¿no? Si le gusta, y este año más que nunca. Bueno, tenemos que creo que tampoco ha salido a don Valentín Avionet, que tampoco ha salido mucho, al menos no lo han visto la gente que suele salir. No, yo según me coja, Jorge, un año sí, un año no, depende de las circunstancias, pero este año la verdad es que no he pisado la calle para nada. No la ha pisado, eso es bueno a veces no pisarla por si acaso, pero en cualquier caso hay que destacar que los carnavales se han desarrollado realmente con mucha asistencia de gente a todos los actos, pero sobre todo a lo que para mí es el carnaval, que es el carnaval de la calle, ¿no? El carnaval que la gente después del coso pues van y disfrutan lo mejor que pueden a lo largo de toda la noche, ¿no? del carnaval, ¿no? Y esto estamos viendo lo que fue el coso carnavalero, que un año más lo retransmitió Lancelot Televisión, don Sergio. Sí, bueno, pues son 13 años ya, ¿no? Los que 13 años, creo que esta era la tercera. Retransmitiendo esta, y tenemos estamos la imagen viendo a Donald Trump, de Maduro y Donald Trump. Maduro. Vino Donald Trump. Sí, no sé si era Maduro o Chávez. Creo que es el amigo Maxi, el que iba vale. disfrazado. Bueno, pues como bien dice... Maxi es que es periodista, se Maxi retransmitió bueno, como siempre hay críticas, ¿no? Hay gente que dice que si tarda más una carroza que otra y tal, bueno, creo que ha habido algo... Yo creo, sinceramente, estuve viendo la retransmisión en directo y la primera parte brilló a gran altura. Algún problema tuvo que haber, y esas son las críticas que usted quizás ha oído, y es que hubo un momento determinado, en torno a las 8 de la noche, el desfile carnaval empezó sobre las 6 y media, y a las 8 de la noche se provocó un corte de casi 15, 20 minutos, donde no pasaba nadie, y ya todo el mundo creyó que se había terminado los carnavales. Pues no fue así, fue que había un corte porque no sé qué problema había en la salida, que provocó que hubiera ese corte de 15, 20 minutos que afeó realmente, y sobre todo para la retransmisión en directo, porque usted imagínese, ¿no?, lo que tuvimos que hacer para mantener el interés, pues casi inventándonos cosas, en broma, pero casi inventándonos cosas para poder mantener... No sería la primera vez. mantener el interés, el amigo, sobre todo Andrés Martinón, que fueron los que retransmitieron, Leandro Martín y Demersa en la calle, pues fueron los que mantuvieron ese impasse, donde no se sabían, había pues cierta incertidumbre, no sabía si habíamos terminado o no, pero finalmente, bueno, después a los 15, 20 minutos surgió. Pero donde ha estado quizá la polémica, que bueno, que es muy complicado, no sé si usted ha oído algo, sí, Valentín, algo en el tema de la seguridad de las carrozas. De las 19 carrozas que estaban previstas que salieran, 6 fueron retenidas, aunque finalmente pudieron salir, menos mal, porque en este caso los técnicos del Consorcio de Seguridad de Emergencia y la propia policía, que eran los encargados de hacer la revisión, encontraron algunos defectos que no podían, con ellos no podían salir por cuestiones de seguridad, sobre todo el tema de la visibilidad, que los conductores de esas carrozas, de esos carromatos, pues decían que hacia los lados, algunos de ellas se les impedían y eso era peligroso. Hombre, a mí en este caso, Jorge, lo que me llama poderosamente la atención es que esperen hasta el último momento para hacerle la ITV y que eso haya provocado, pues eso, que la gente, por ejemplo, que lo estaba viendo por la televisión, piense que la cabalgata se ha terminado porque hay un 15 minutos, un parón entre una... Entonces, eso me parece lo que me llama la atención, ¿no? Que se haya esperado hasta el último segundo antes de salir para hacer la ITV y este tipo de cuestiones que me parece que deben ser normales y que deben ser parte del protocolo de seguridad que tienen que tener en cuenta, pues se hagan con el tiempo suficiente para que fluya más o menos la carroza. Por aclarar, la ITV, lo que ellos llaman, no una ITV, bueno, una ITV, una entre revisión, comillas, el consorcio técnica del vehículo. Sí. No, pero que digo que no es que vayan los camiones estos a pasar la ITV, sino hay talleres que se encargan de inspeccionar y te inspeccionan pues, los frenos, la amortiguación y alguna que otra cosita más,
Eso sí lo pasaron porque tuvo el detalle, en este caso el Cabildo de Lanzarote, a través del Consorcio de Seguridad de Emergencia, de enviar a aquellos que querían, los llamaban y iban a sus lugares donde estaban construyendo esas carrozas y pasaban la inspección el vehículo, lo que era el vehículo. El problema es después que se hace una especie de engalanamiento de la carroza. Se engalanan y luego, claro, hay que hacer una revisión a ver si cumple con todos los requisitos. Claro, y que también es lógico que se la hagan una vez que están engalanados, porque una cosa es el coche en sí, que funciona bien con freno y todo eso, y otra cosa es que los retrovisores los tengas tapados o que el chofer no pueda ver, no tenga visibilidad. Que si te hacen el test de alcoholamiento, exactamente, pues posiblemente de negativo. Yo sí creo que hay que llegar a una especie de convenio entre aquellos que quieren participar en el carnaval y quien lo organiza, porque es verdad que hasta hace muy poco las carrozas y demás las hacía pues gente emprendedora que le gustaba participar en el carnaval con sus propios recursos y de aquella manera. Ahora, si queremos una cosa mucho más segura y con instrumental de más calidad, creo que debe organizarse con tiempo, no esperar al último momento, como dice Valentín, sino una semana antes, pues ya saberse, y que cuenten con la ayuda necesaria para que se pueda hacer, porque eso de empezar a exigir, porque no es seguro, y a su vez, pues pedir que la gente participe y demás, tiene su complejidad, como ya pasó con la elección, por ejemplo, de la reina de la fiesta, que al final nadie pone un duro, son trajes caros y demás, y ha acabado desapareciendo, ¿no? Y lo que pasa es que no tenemos que acostumbrarnos a ver, porque yo estoy viendo la retransmisión y me pareció bastante impresentable la aportación del alcalde de Tinajo. Y lo digo directamente, no se puede banalizar con la seguridad. Y el alcalde de Tinajo nos está acostumbrando a hacer declaraciones sobre la seguridad que dejan mucho que desear tratándose de un cargo público. Ya empezó con el tema de la velocidad en determinadas carreteras, que si sí, que si no, que si hay ciudadanos que dicen que me voy a cargar esto. Y cuando se trata de asuntos de seguridad no se puede cabrear uno delante de ningún micrófono. Porque estamos hablando de lo primero. Si llegan a atropellar a alguien, llega a pasar algo horrible, seguramente esas declaraciones que hizo ante Lancelot Digital, Lancelot Televisión, hubiesen generado, no se sabe ni qué nivel de polémica. Por eso no hay que acostumbrarse, hay que recordar que uno es cargo público y si las cosas se hacen es por algo. Es decir, es cierto que el tiempo no es el correcto, o sea, no hay que pedir o exigir 2 minutos antes de salir. Ahí estamos de acuerdo todos, pero hay que recordar que uno es cargo público y que tiene responsabilidades a la hora de hablar y no se puede, insisto, banalizar con la seguridad. Pidamos y exijamos también como ciudadanos responsabilidad a aquellos que la tienen como representantes públicos, porque dijo, no sé si lo has visto, pero bueno. Sí, yo lo vi en directo y se le notaba que estaba el hombre cabreado porque había estado, es que de las 6 que retuvieron, 4 eran de Tinajo, venían de Tinajo. Claro, y en Tinajo la verdad es que la gente son muy participativas, son gente que llevaban 3 o 4 meses trabajando sobre las carrozas, porque esto lo hacen a rato, no lo hacen pues... Claro, eso es lo que yo quería. Y claro, y entonces vienen, y entonces yo entiendo el cabreo de esa gente, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos intentando compaginar 2 cosas muy complicadas, que es la diversión, el desmadre, con la seguridad, que es lo que tiene que primar en estos casos, ¿no? Y evidentemente puede haber un exceso de celo, pues a lo mejor lo hay, desde el punto de vista de los carroceros los hay, y seguramente ellos lo creen así, porque es verdad que, oiga, pues claro, si empiezan a medir usted todas las cosas, pues es muy complicado, ¿no? Pero de que puedan superar, pero es verdad que, por lo que me cuentan, el técnico del Cabildo, del consorcio, fue un hombre con mucho sentido común y salvó de hecho lo que los bomberos habían prohibido por falta de seguridad, él lo salvó diciendo con una serie de correcciones, se salvó. Y a mí me parece eso lo adecuado. ¿Dónde está quizá la polémica? La polémica está en lo que ustedes vienen a decir. ¿Por qué se hace a última hora? Cuando ya algunas de ellas incluso habían arrancado y tuvieron que volver para atrás. Ese es el problema, ¿no? Donde habría que hablar de la organización. Bueno, son temas complejos, pero lo que debe servir yo creo que es para mejorar en el próximo año. Yo creo que lo que nadie quiere aceptar es el coste de la exigencia.
Claro. Si usted exige que los vehículos que participan en ese coso estén en unas calidades tremendas, evidentemente tiene que contribuir, porque si no se va a cargar el espectáculo. Y es una cosa que viene la gente para 3 o 4 horas, claro, y tampoco va a hacer usted una inversión de 6.000, 7.000, 8.000 o 10.000 euros en arreglar un vehículo en esa perfección. Entonces, si usted lo quiere, pues se hace la supervisión antes y se colabora con esa gente, porque si no es imposible. O sea, yo no creo que nadie esté dispuesto a traer, oye, es que a lo mejor paso yo con mi coche y no pasa ese nivel de exigencia. O sea, yo creo que tiene que haber una colaboración previa para, primero, no ya para el espectáculo, porque eso hace que se retrase, eso hace que gente se frustre, porque venían a hacer su carnaval 20 o 30 personas vinculadas a una carroza y no pueden salir, que se cabreen porque lo están retrasando. ¿No? Porque con la ilusión que los que vinieron y vieron que no iban a salir finalmente, insisto, porque hay otros técnicos que no se complican la vida, simplemente suspenden si no cumplen y punto. Él por lo menos buscó sobre la marcha soluciones que consideró necesarias pero útiles para que todo se desarrollara con normalidad. Pero es verdad que todo eso pues provocó problemas, ¿no? Entre sobre todo, yo entiendo las dos partes, porque es que las dos partes tienen siempre algo de razón, ¿no? La persona que sale, esto es un tema de diversión, van todos, en fin, a hacerlo lo mejor posible, lleva mucho tiempo preparándolo y luego, claro, se encuentran allí sobre la marcha que no pueden salir, pues esto crea frustración y desilusión, ¿no? Y esto es un poco lo que quizá también, yo creo que con Jesús un poco quizá llevado un poco por la propia gente de su pueblo, viendo cómo le estaban, pues siempre acuden a Jesús, no nos dejan salir, como si fuera, en fin, pues... Ya, lo que pasa es que sí que es verdad lo que dice Sergio, que tampoco es que haya un agravio hacia todas las carrozas que vengan de Tinajo, porque él parece que se lo tomó por ese lado, ¿no? Pues si tienen que ir a Tinajo y no venir aquí, pues se van a Tinajo. Oye, lo han detenido, se están detenidos los conductores, una cosa será, el hombre estaba nervioso. Yo creo que son compatibles las dos cosas, creo que sí, hacer un reglamento sobre cosas de seguridad que tienen que tener las carrozas, sean más cutres, menos cutres, estén mejor, no sé cuánto, pero hombre, un reglamento que diga, oye, pues mira, los retrovisores me los tienes que dejar siempre libres, él tiene que tener visibilidad. Claro. Hay determinadas cosas que a lo mejor... Creo que cada vez esto ya existe, lo que pasa es que cada vez van poniendo alguna cosita más. Bueno, pero el año... Y es evidente, pero también es verdad lo que dice Manolo. El año pasado fueron 47 carrozas, este año fueron 19. Evidentemente se van a ir eliminando y al final quedarán las 4 oficiales, que yo no digo que no tenga que ser así, si el resto no se adaptan a las normativas, pues va a tener que ser así. Pero insisto, que yo creo que hay que intentar que cumplan, pero que puedan decir que cumplan, pero que lo hagan antes de que... Lo que hay que ver también la viabilidad del proyecto de fiesta que tiene. Claro. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Que haya 20 murgas? Pues tienes que garantizar que haya 20 murgas. ¿Y cómo lo organizas? Si quieres seguridad y no la estás dando, tienes que ayudarla, tienes que supervisar o tener una serie de plataformas preparadas y ponerlas al servicio de es que los carroceros dicen, con cierta razón, es que todo se ve desde el punto de vista de cada uno, ¿no? Pero ellos, que yo no hago carroza, me acuerdo cuando era muy pequeño que hacíamos aquello es menos mal que ahora. Que no se puede hacer, ¿no? Que ahora, porque aquello era un peligro. Nosotros hasta prendíamos fuego en las carrozas de aquella época, lo cual pero era un peligro. Que eran tan malas que ni ardían. Y barbacoa, yo me acuerdo de tener barbacoa y todo. Eso hasta hace muy poco. Sardinas y todo. Sí, lo cual, evidentemente, pues esas cosas han ido cambiando y por suerte nunca pasó nada, por suerte, pero vamos, más por suerte. Y si pasó, y ahora hay mucha más gente también, mucha más presión. Y de todas maneras, esto no es cosa exclusiva de Arrecife, es decir, hablemos del carnaval de la capital Gran Canaria de la Tenerife, estoy seguro que el número de carrozas se habrá reducido notablemente por las exigencias, pues esto no es que lo exija, esto es una norma. No, de hecho vino un representante de Las Palmas de Gran Canaria, precisamente para dar consejos a los de aquí y se reunieron con los principales carroceros. Lo que ellos dicen, es que ellos se ven un poco también marginados porque siempre son como los que, en fin, que los que más dinero tienen los que pueden salir casi. Sí, ¿no? claro, sí, y después, y que lo tienen ahí como diciendo que no se le da la importancia que tienen. Y es verdad, sin carroza difícilmente se puede hacer un coso. Pero es una fiesta de quejas el carnaval, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? O especialmente este año. Es una fiesta popular y eso ya conlleva... Claro, conlleva ya unas diferencias que escenificamos, ¿no? Que ponemos sobre la mesa los medios de comunicación, pero dado la señora, porque seguramente luego vendrá el tema de la basura y vendrá el tema de las murgas. ¿No se han fijado que las murgas empezaron con polémica, tal? Y también se habló de la basura. Y también han decaído. Lo que está pasando también es que mucha gente, ¿a dónde va?
Pues se va a los indianos. Y Lanzarote, mire. Sí, ese es el caso, por ejemplo, de Pepe Juan, el portavoz del PSOE, que iba a ir a la Graciosa en pleno y apareció en La Palma. Pero mire, nosotros lo analizamos pero es asombroso, de forma vacilona. Mira, estamos viendo las imágenes y lo de La Palma este año fue increíble la cantidad de gente de Lanzarote. Hombre, claro, pues no va a ser. Fueron más de 300 personas, que se dicen fácil. Llevan años yendo también. Sí, pero creo que este año, por lo que me cuenta la gente que iba habitualmente, fueron ya grupos de 30, 40 personas. Había plazas alojativas desde hace ya... Eso lleva pasando más de una década. Pues muy bien por La Palma, porque tiene la reserva, hombre, han hecho lo de los indianos, es espectacular. Pero a mí se ha convertido casi en una fiesta, lo han conseguido, Sí, una fiesta. Pues yo pensé que ibas a criticar lo de nacional, casi de interés turístico. Pero yo pensé que iban a criticar lo de José Juan. Están hablando de 40, 50 mil personas. Pero veo que les parece a ustedes tan normal lo de José Juan como a Nueva Canarias, como al Partido Socialista. A mí no me parece en absoluto normal. Me parece normal que vaya, porque sí es verdad que lleva una década yendo. Parece que el carnaval de Lanzarote pues hace ya tiempo que no le gusta. Él participaba mucho en sus orígenes, pues fue murguero y además pues era alcalde de Tías, iba a todas esas actividades, pero como hace ya una década que ha dejado de ir al carnaval de Lanzarote. Y a mí lo más que me molesta de esto, no que vaya, porque evidentemente cada uno va donde le da la gana, es que un carnaval que hacen los políticos para los lanzaroteños, no están los políticos, ellos mismos eligen otra opción. Mira, esto es para aquí, para la gente esta que viene con carrocitas hechas así de esa manera y tal. Nosotros nos vamos a La Palma y disfrutamos allí no nos ve nadie, allí hacemos lo que nos da la gana y echamos los polvos, nos echan los polvos que por arriba, que nos da la gana y demás. Yo creo que ese planteamiento, visto desde un político, es una gran equivocación, porque parece que la deuda, en lugar de tener la Pepe Juan con Tía, la tiene con... Pero además Pepe Juan va a estar en los carnavales de Tía, va a estar en los carnavales de Tía. No, pero que Pepe Juan ahora mismo... Si es el portavoz del PSOE en el Cabildo de Lanzarote. Claro. Tenía un pleno en La Graciosa. Eso, y ahí, no fue porque se fue para La Palma. Había un problema. Usted puede defender eso. Él yo no. Un pleno que era histórico porque la Graciosa está ya en el Estatuto de Autonomía como octava isla. El hecho ese pleno pasó de ser histórico a histriónico, como todos vimos, pero era un pleno histórico. La primera vez que se hace en La Graciosa como octava isla dentro del Estatuto de Autonomía. Sobre todo cuando está el debate, ahora que se ha nombrado isla oficial a La Graciosa, de si debe seguir perteneciendo al Cabildo de Lanzarote o se hace como en Ceuta y Melilla, una especie de cesión y que sea una especie de ciudad-isla. Sí. O sea, que tenga un... de todas maneras, yo que no quiero justificar nada, lo cierto es que para poner, yo pongo datos, después cada uno opine. Los datos son una cosa y la opinión son otra. Yo lo que digo es que se podrá criticar, la verdad que tuvo mala suerte que coincidiera, porque esto lo tiene sacado él desde hacía ya 4 meses. Y lo cierto es que no había pasaje, es decir, o se iba o se quedaba. Bien, ahí donde está... pero eso es lo que nos pasa a la mayoría de los trabajadores, porque a mí hoy me hubiese gustado estar tirado allí. Claro, Jorge, y a mí en mi casa... Es que tengo que venir aquí y... pero bueno, pero él ya era una cuestión que tenía... Él tiene el derecho a ir a... Me parece muy bien, y esto es una mesa de opinión, y además está muy bien que opinemos diferente, porque así el espectador no se aburre, ¿no? Pero, entre otras cosas, vamos a ver, ya no porque yo quiera defender a quien a mí me da igual, pero yo recuerdo una fotografía de Pedro Sanginés en un viaje oficial a Sudáfrica, a Ciudad del Cabo creo que era, tirándose un paracaídas, y Nueva Canarias y otros partidos, el Partido Socialista y un medio de comunicación de cabecera poniendo verde porque fue allí o porque dejó de ir allí y tal. Fíjense si en vez de el portavoz del Partido Socialista llega a ser otro miembro que no acude al pleno por un asunto de enfermedad o porque tiene que ir al médico, no, porque se va de juerga a un carnaval. A misa no fue. A misa tampoco hay que calificar. Vamos a ver, yo me voy a un carnaval de juerga. Yo creo que entra en contradicción fundamentalmente cuando después en ese mismo pleno el Partido Socialista abandona la sesión porque entiende que en un acto de esa característica, un acto institucional, un acto que quería ser serio y responsable con una isla que acaba de ser declarada oficialmente isla, con todos sus atributos, no se pueden hacer ciertas cosas. Y en ese acto de tal relevancia no aparece su portavoz. ¿Por qué? ¿Estaba enfermo? No. ¿Tenía otra función? No. Porque se había ido a los carnavales de Santa Cruz de la Palma. ¿Eso es una obligación? Oye, pues
Entonces las prioridades son las prioridades. Evidentemente se podrá la mala suerte que tuvo, porque él si no ¿Qué hubiera... mala suerte? ¿Qué no, mala suerte? ¿Cuál de la que suerte es que coincidiera, tiene que coincidiera, sacrificarse una vez y no ir a... Porque claro, él tenía que ya tiene que todo. gozarse los carnavales tenía de los Lanzarote, pasajes, de La tenía Palma, el una mala hotel, suerte. tenía ya... Yo creo que en fin. más o menos ha quedado claro. Es decir, José A mí Juan, lo que me parece a veces es la hipocresía de los partidos políticos que critican unas cosas y después otras no la critican. Pero yo creo que está claro, es decir, Pepe Juan lleva yendo a toda los la indianos vida. toda la vida, vale, pues resulta que después le ponen un pleno que es histórico y él es político y estamos además en un momento bastante sensible, pues la campaña electoral está ahí. Entonces él tenía que decidir si anulaba algo que para él es una cita ya ineludible en su tal que tal, o no, y entonces decidió ir a La Palma. Esa es su decisión. A mí me parece realmente... Entre ir a Santa Cruz de La Palma, al carnaval o ir a un pleno a la graciosa, ¿usted dónde iría? Sí, pues yo llevo 20 años yendo al carnaval. Vamos a otro de los temas del carnaval, ya para terminar con este tema, que es lo que ocurría, y mucha gente nos llamaban, nos enviaban vídeos, fotografías, de lo que tras la fiesta carnavalera en este caso del lunes, es decir, el martes por la mañana amanecía, no sé si tenemos fotografía, pues amanecía el parque Ramírez Cerdá y también el Islas Canarias, los dos parques, pues con imágenes realmente lamentables, olor a meado, en fin, pues caminaba por ahí, decían que era como que tenías pegado un chicle, porque claro, con tantas bebidas y tantas que se derraman y tal, pues realmente es lamentable la imagen que se dio. Para aclarar las cosas, porque hay que ser justo, el Urbacer, que es el que lleva el tema de la limpieza, ese mismo día por la mañana limpió todo lo que era las calles y donde estuvo todo el centrado en las calles, el carnaval. Pero no tiene el servicio de recogida de limpieza de los parques. Pues muy bien por Urbacer, pero sí tiene la obligación de limpiarlo el ayuntamiento. Y tiene una empresa para eso. Y claro, pero esa empresa no trabaja los días. Pues en eso igual que yo. Pues, en ese caso yo creo que lo que se tiene es que prever, porque de lo que usted me ha dicho no hay nada raro. O sea, cuando usted celebra una fiesta de esas características, la gente bebe mucho, se derrama copa, se tira mucha basura, de estar caminando encima, pues aquello queda como si fuera un pastizal. Eso es así, o sea, que lo que ha pasado es lo normal que ocurra. Lo que es anormal es que no se limpie, es que eso es lo anormal, que no se destine un servicio especial, como se hace, por ejemplo, usted cuando ve la cabalgata, el coso, lo lógico es que vaya detrás, o por lo menos hasta hace unos años era así, se acababa el coso y detrás iba la limpieza, claro, pues yo creo que eso es lo que ha fallado. Eso es el detalle, porque hay... Pero es verdad que, mira, no sé si había un crucero, pero gente que yo la verdad que no bajé el martes, no bajé, estuve en la madrugada del lunes para el martes. No estabas para bajar. No, simplemente que me quedé por mi casa. Pero lo que quiero decir es que... Está como la empresa, que no... Como Pepe Juan. Te divertiste como Pepe Juan. Pero bueno, lo que quiero decir es que efectivamente la gente sí me llamaba y me decía sobre todo el mal olor que había. El mal olor porque la sociedad ya realmente daba un poquito de el pestazo meado, digo, es que es una bestialidad. Pero, una cosa... causa efecto. Claro. Usted mea y lo deja 2 días, al final lo huele a meado. Pero vamos, yo tuve la oportunidad de bajar a Recife justamente porque no fui a la fiesta y a Marte, porque me apetecía ir a ver a tomar un café con mi madre, y luego me fui a hacer un recorrido que hago yo corriendo últimamente, que está bien, que son 6 kilómetros, que es desde el Reducto, toda la Medular hasta la Escuela de Pesca, toda la Medular, o sea, me hice todo el recorrido donde pasó el carnaval. Lo hice completamente. Oye, estaban limpiando, pero de verdad, había un equipo, las calles, y además lo estaban haciendo a conciencia. Es cierto que el recorrido es larguísimo, analícenlo bien. Quiero decir, y después la gente paraba en determinados lugares, y es cierto que siempre yo soy el primero, cuando hacía botellones cuando era joven, o me iba al carnaval cuando era joven, era un poco hediondillo, quiero decir, pues dejaba las cosas donde no debía. Aparte que luego el alcohol te hace hacer que si te olvides de que parece que está todo recogido, y no es así. Es cierto que habían, sobre todo en la zona de los parques, yo me llevé el vaso a mi casa.
Tú te llevaste el vaso a tu casa. El vaso vacío. Pero que es así, quiero decir. De hecho, el taxista me decía, oye, no es bueno. Hombre, que está No, vacío. porque habrá gente que trabajó ese día. Dice, ¿por qué crees que coge el taxi? No, y costó €1, porque los vasos ya no te los dan de estos, son de estos vasos. No, yo me lo suelo llevar, yo cuando me lo cobran, yo me lo Yo llevo. cobro €1 y lo guardo todo el año. Yo lo guardé y el taxista casi no me quería dejar entrar. Digo, ¿pero dónde va con el vaso dentro? Digo, que no hay nada, hombre. Y se lo vaciaste dentro. No, hombre, ya estaba vacío. Bueno, vamos con el invitado. Tenemos hoy un invitado especial, es Antonio Salazar, un hombre que dirige una revista importante en Canarias, la Gaveta Económica. Vamos a hablar de política y también de economía, que es lo que interesa a mucha gente. Bueno, pues estamos, como le habíamos dicho, con Antonio Salazar, director de la revista económica, La Gaveta Económica. Antonio, buenas tardes, bienvenido a Lanzarote, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Usted no es mucho de carnavales, ¿no? Ya pasó. Casi nada. Pero para ser de Tenerife, a usted le gustaba mucho, ¿no? No demasiado. Y además, ahora debo confesar que estábamos hablando del Carnaval de La Palma y el gran atractivo que tiene el Carnaval de La Palma es que me parece que es para personas de mi edad. Es decir, ¿no? Una persona ya muy mayor. Eso me lo decían algunos. Y dicen, Jorge, pero casi estuve disfrazado a esta edad, hombre. Bueno, don Antonio, vamos a hablar de cosas de política, pero también de economía. Para empezar algo, porque es que la gente está muy preocupada. Se está oyendo rumores de que ya en los últimos meses, sobre todo en el último trimestre del 2018, ya se empieza a notar cierta desaceleración, en este caso, de la economía canaria. ¿Eso es cierto o estamos en una cuestión puntual? No, es cierto, pero tampoco creo que sea nada que nos deba alarmar excesivamente. Hombre, preferimos siempre tener crecimiento y a poder ser crecimiento sostenible durante mucho tiempo, ¿no? Pero es verdad que veníamos de años relativamente buenos y que algunas cosas que propiciaban que esos años fueran buenos han dejado de actuar, ¿no? Entonces, incluso cosas que no tienen que ver ni con Canarias, ni siquiera con España, sino con un entorno global, también están modificándose. Entonces, vamos a una desaceleración, no es crisis. Lo que pasa es que es verdad que venimos de una época en la que lo hemos pasado francamente mal y que nos gustaría que esto no se produjera en este momento. Pero el tema, por ejemplo, de los fenómenos del turismo está afectando el Brexit, el tema de que ahora se están los antiguos no, los que eran... En fin, gracias a la crisis del Mediterráneo, pues Canarias sin duda le dieron 2 millones de turistas prestados, ¿no? Sí, claro, pero lo que no era razonable es tener los crecimientos que teníamos hace unos años, ¿no? Y que esto en algún momento era lógico que sucediera. Entre otras cosas, creo que hay algunas cosas por primera vez en nuestra historia reciente que se han hecho y se han hecho bien, es decir, buena parte de nuestras instalaciones hoteleras se han sometido a reformas bastante interesantes, ¿no? Que además la han hecho sacrificando rentabilidades extraordinarias como las que estaban teniendo, lo cual es muy meritorio y demuestra que tenemos por fin un empresariado que ve las cosas con cierta perspectiva, ¿no? Y eso, dentro de lo malo, eso me parece una buena noticia. Sobre este tema, Manuel, de la economía. Sí, estamos hablando de la economía, pero más bien estamos hablando del sector terciario, exclusivamente del subsector turístico, que es quien manda. Pero nos vienen con la cantinela de la diversidad de la economía canaria desde hace años y desde un análisis de una persona que ve la economía en su conjunto en el archipiélago. ¿Hay algún brote verde en este sentido o seguimos? ¿En cuanto a la diversificación? Sí. Es que esto al final es como uno cree que se organiza la sociedad. Si espera que sea un burócrata al que se le ocurra una idea brillante, pues podemos seguir esperando. No existe tal cosa. Otra historia distinta es que surja desde una sociedad bien armada, bien formada, muy imaginativa, bien creativa y con los incentivos adecuados para que eso pueda surgir. Y en esa mezcla hay algo que sigue fallando, ¿no? Aquí además pasamos esto es conveniente recordarlo, hubo un presidente del gobierno hace no mucho tiempo que dijo solemne, menos cemento y más talento, ¿no? Y esa era una frase que terminó convirtiendo en una especie de mantra que repetía por donde quiera que le preguntaban. Bueno, ¿quién dijo que es incompatible? Es que nosotros, incluso dentro del sector turístico, que es verdad que tiene esa importancia que nadie puede negar, porque no podemos seguir siendo líderes, creativos, innovadores, disruptores, cabe serlo, ¿no? Pero yo creo que pasamos demasiado tiempo
esperando que alguien saque de la chistera una idea que solo puede venir de la parte empresarial, ¿no? Y empresarios no estoy pensando en empresarios hoteleros, sino un señor, ojalá fuera así, aquí lo meten en la cárcel, pero ojalá fuese alguien trabajando en un garaje en su casa, dando con una idea brillante. Pero no cree usted que precisamente lo que hace la administración es no ser lo suficientemente creativa para producir esa transformación, pero sí es lo suficientemente activa para impedir que salga esa transformación del propio sector empresarial? Me ha encantado cómo se ha formulado la pregunta, porque introduce todas las variables posibles, ¿no? Primero, yo creo que no tiene los incentivos adecuados para que pueda hacerlo, y no es conveniente pedirle a... no es conveniente pedirle a un elefante que corra como un leopardo. Son naturalezas distintas, ¿no? La administración no puede ser eso nunca. Lo que sí puede hacer es no entorpecer. Y lo que hace sistemáticamente es entorpecer, y eso es cierto. Esa parte activa que tiene, normalmente no sabiéndolo, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta repetir. En el año 94, en nuestro anterior REF, se dictan una serie de sectores a los que había que proteger, amparar, subvencionar, ayudar, ¿no? Empujar. Pues en el año 94 no existía Google. Nació un año después, el mundo cambió, pero nosotros seguimos usando esa herramienta, ¿no? Pero claro, el REF era presentado, como siempre, por cierto, cada vez que se habla de estas cosas, la herramienta definitiva para que salgamos de pobres. Pues mire, que no fue así. Y pasa por esto, porque intentamos encorsetar en base a una serie de criterios, casi siempre vienen de sectores muy pocos dados a dinámicas de mercado. No me refiero solo a los gobernantes, que obviamente no las tienen, me refiero también a los profesores universitarios y me refiero a muchos empresarios adocenados que viven cómodamente instalados en las cercanías del poder, a los que no les gusta nada el mercado, ¿no? O sea, parece una paradoja, una contradicción en sus términos, pero es una realidad palmaria. Hay muchos empresarios a los que no les gusta el mercado, no les gusta la competencia porque les gusta, obviamente, a quien no, poder tener todas las rentas sin ninguna de los inconvenientes. Y esa es parte del problema, ¿no? Y Antonio, ahondando en esta cuestión que planteaba también Manolo, a ver, el monocultivo se podía haber, quiero decir, el turismo en Canarias es el turismo y no hay más tutía, pero por ejemplo, estaba pensando, las energías renovables es uno de los grandes fracasos en cuanto a desarrollo industrial y tecnológico de Canarias, sin lugar a dudas. Es decir, yo llevo, ¿desde qué año? Desde el año 90 diciendo que la implantación de las energías renovables podía ser ya, o generar electricidad, por ejemplo, en un 20, un 10, un 15, y resulta que estamos en menos de un 10% de hecho, hubo implantación. Un avance y después hubo un parón, ¿no? Después los dos concursos que han fallado, planteados desde la propia administración. Ahí tenemos Gorona del Viento, que sabemos que hay ya un precedente de una isla que incluso se puede... No, Gorona del Viento sé que hay muchos datos bastante interpretables, ¿no? Sobre si se puede subsistir solo de... Pero quiero decir, eso es uno para mí de los fracasos y podría ser una de las industrias en la que podíamos estar, bueno, siendo punteros. Sí, pero yo ahí me plantearía la importancia de la energía renovable, que es buena per se para el medio ambiente, sin duda, que nos puede abaratar los costes energéticos, que son un factor carísimo en el funcionamiento de cualquier empresa. Todo eso está bien, pero no es una cosa que podamos desarrollar y exportar, por ejemplo. O sea, no es petróleo, no, mal ejemplo del petróleo, pero no es algo que tú puedas producir y exportar y con eso obtener una serie de beneficios. Yo creo que tiene importancias distintas, pero es verdad esto que señalabas, ¿no? Y además, en este recordatorio a los concursos públicos que hemos tenido, que nosotros somos tan peculiares que hasta un concurso de energía limpia lo ensuciamos, ¿no? Entonces, aquí ha habido ejemplos muy claros de escaso celo legal para hacer cosas y, como siempre, además, en ciertas avanzadillas para beneficiar a ciertos amigos. Eso ha pasado. Pero yo rebajaría algo la importancia de la energía renovable como un factor de desarrollo, como se la daría como un factor de abaratamiento de costes. Pero bueno, ahí están trabajando las dos universidades, ahí ya, bueno, hay molinos en medio en el agua, en la Canarias, y hay algunos que... No lo han activado, pero sí, está. No, pero quiere decir, puede haber un campo incluso de investigación. Yo lo que entiendo, según lo que está diciendo él, es que sirve para mejorar
para optimizar los resultados de los sectores que ya son productivos, Sí, el agua, pero por que ejemplo, no es un sector en sí mismo porque no tiene capacidad de captación de trabajadores. Y aparte genera relativamente poco trabajo, ¿eh? Esto también es cierto, pero quiero decir, nadie está diciendo con esto que eso no sea importante. O sea, claro que es importante y por todos los factores, pero no es una cosa a la que le vamos a prestar una atención excesiva a la hora sobre todo de plantear esto del cambio del modelo económico de Canarias, ¿no? Pero lo que está claro, pero por ejemplo, Antonio, en Lanzarote, por ejemplo, se ha creado mucho trabajo, en el sector hostelería como nunca. En cambio, el paro no ha bajado en esas proporciones, sobre todo, dicen, desde el sector hotelero sobre todo, porque han tenido que contratar gente de fuera de Canarias, gente con mayor preparación, mayores recursos educativos, que le son más rentables que gente de Lanzarote que han quedado en paro, pero que venían de la construcción o de otros sectores no precisamente del turismo, ¿no? Y yo comparto una parte de ese análisis, pero plantearía algún otro, ¿no? Sí. Primero, el sector turístico no empezó a recuperarse ayer, ni antes de ayer. El sector turístico viene de buenos años, desde el año 11, que Sí, es cuando 12, la primavera aquí árabe, a partir ¿no? del 12 ya... Claro, pero es que además buena parte de la planta hotelera, y se nota más en las islas donde esta planta hotelera era más importante, con 4 y 5 estrellas, no pueden despedir demasiada gente sin asumir riesgos. Es decir, con el 60% de ocupación y con el 90% de ocupación, más o menos su tiene lo plantilla es más o menos la misma, con lo cual tampoco hay una incidencia muy directa entre esa recuperación y la creación de empleo, que eso explicaría parte. La segunda parte, esto es verdad, pero alguien debería plantearse por qué a día de hoy seguimos todavía poniendo profesores de inglés a cuentagotas en la educación básica. Claro, eso es que es una cosa que tendríamos que tenerlo tan claro desde hace más de 20 años. Pero mira, no solo deberíamos tenerlo claro, debería saberse, en el año 95, los primeros presupuestos que elabora José Carlos Francisco, hoy presidente de la Confederación de Empresarios en Santa Cruz de Tenerife y entonces consejero de Hacienda, pone 6 millones de euros en los presupuestos para contratar profesores nativos. Que en aquel tiempo era dinero, 6 millones. Sí, 6 millones de euros, sí. Pero ponen ese dinero en los presupuestos, se consigna y se monta un jaleo propiciado básicamente por el sindicato STEC. Sí, por los propios profesores, pero claro, los sindicatos. Porque no querían que ese tipo de competencia, ¿no? Bueno, pues es que estas son las consecuencias de ese tipo de decisiones que a veces... Sí, el mercado tan regulado provoca este tipo de cosas. Claro, es que al final... tenemos mala memoria para esas cosas y estas son las consecuencias de no haber tomado decisiones estratégicas en un momento determinado. Hoy a nadie se le ocurre pensar que vamos solo con la mejora del inglés a mejorar nuestra posición, porque ya parece que solo el inglés tampoco nos sirve, ¿no? Pero seguimos con el mismo tipo de discusiones, el mismo tipo de debate, el tema de los sports, con el que yo no tengo una opinión particular. A mí me parece que los sistemas educativos deberían competir entre sí y ver cuál es el que funciona, porque estamos teniendo problemas de este tipo, que condenamos a una generación completa al paro por no tomar decisiones estratégicas. Sí, pero también en este tema de los deportes de estos, eSport, el problema es que también ha habido una demagogia y un populismo que lo que hace, porque yo tampoco tengo una opinión muy definida, pero ciertamente me parece que algo nuevo que surge, el que se haya dado como que era algo que puede ser fatal para los jóvenes cuando están pues todos los días jugando ellos y practicando. Yo tengo un hijo y se pasa 2 o 3 horas al día con este tipo pues de tiene juegos, suerte, ¿no? porque creo que es de los menos que le dedica. Yo tengo una hija y cada vez que la saludo tiene que levantar la mirada del móvil. Por eso. Y negar una realidad pues parece que se van a estropear, ¿no? Si están estropeados, están ya estropeados, ¿no? Hay que canalizarlos, ¿no? De todas formas, yo sigo cuestionando la formación incluso orientada al empleo, si no inmediato, sí a corto plazo. Estamos recibiendo una cantidad bestial de dinero. Y yo no le veo la rentabilidad, porque siguen dando cursos muchas veces que le interesan al que los da, pero que no le sirven de nada al que los recibe. Estoy completamente de acuerdo. El problema... es que aquí se estaban dando cursos de escaparatismo hasta hace nada y cursos de contabilidad básica de no sé qué. Que no sirven para nada. No sirven para nada, es algo para acreditar la instalación de una onerosa función pública, ¿no? Que al final se dedica a tramitar ese tipo de ayuda. Bueno, pues está muy bien porque mientras tanto tenemos ocupada una parte de la sociedad, pero es un peso muerto. Y efectivamente, yo comparto la desazón. Es que nosotros miramos hace 4 años, 5 años, el presupuesto de Canarias no alcanzaba casi los 7.000 millones.
Estamos en el entorno ese de los 6.000 millones. Estamos por encima de 8.000. Si hubiesen cumplido todo lo que dicen que iban a cumplir, íbamos camino de los 10.000 millones de euros. ¿De verdad que hemos mejorado tanto? Para terminar con temas económicos, se ha criticado por parte de, sobre todo, de algunas fuerzas políticas canarias, en este caso Coalición Canaria ha sido una de ellas, el tema del REF balear, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Que quieren aplicar un REF parecido, unas condiciones económicas y fiscales parecidas. Eso es incomprensible, o sea, que cojan una cosa que tenemos nosotros por nuestros derechos históricos y se lo apliquen a unas islas que están pegadas al continente. Sí, porque nosotros tiene el carácter de la lejanía, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves tú? Yo defiendo... las dos cosas. No, a ver, a mí me molesta... Es una broma. No. Es difícil defender las dos cosas. José Carlos Mauricio era capaz de hacerlo, ¿eh? Sí, no. Bueno, ya incluso está tres. Hombre, yo te diría, en este caso, a mí me parece llamativo que efectivamente se hayan dado una prisa enorme en aprobarlo de Baleares, cuando a nosotros todo nos cuesta, Dios y ayuda. Y cuando no se está cumpliendo. Claro, esa es otra, ¿no? Segundo, no parece que unos señores que tienen una renta tan elevada, que ya quisiéramos nosotros... Que son los segundos, ¿no? Claro, puedan merecer el mismo tipo o un tipo parecido de trato al que tenemos los canarios. Oye, sin grandes alardes. Buena parte de nuestras empresas turísticas son de Baleares. Digamos que están bien capitalizadas las empresas. Es que, por ejemplo, la reserva para inversiones se hizo para que las empresas canarias se capitalizaran y pudiesen salir al exterior, porque esto ya lo tienen. Es decir, ese tipo de cosas... Y que hay una cuestión más política también a corto plazo. Sin duda. Entonces, dicho eso, a mí la parte que yo sí comparto es que yo creo en la competencia fiscal entre territorios. A mí me parece que sería razonable que las comunidades autónomas compitiesen, pero creando un mínimo de coherencia, porque lo que tenemos en este país es un puzzle. Hombre, pero Antonio, pero el tema de la distancia complica, tú lo sabes, complica, y cualquier empresa de aquí... Te he dicho eso, no me parece razonable que se le concedan privilegios a unos señores que ganan, cuyas rentas anuales son muy superiores a las nuestras, que no son ultraperiferia, que están a tiro de piedra de casi, te diría, cualquier país de la costa mediterránea. No parece lógico que les den ese tipo de privilegio, ¿no? Bueno, vamos a cambiar ahora más a temas políticos, en este caso, aunque todo es política, porque la economía es más política que ninguna otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿usted cree que la ley del suelo, creo que se lo pregunté la última vez, Manolo, Antonio, que estuviste por aquí, ¿la ley del suelo está sirviendo para algo? ¿Se ha notado un cambio en la economía, a la hora de las inversiones? Pues depende a quién le preguntes, y en la isla que pregunte, porque al final resulta que en algunas islas parece que los proyectos corren más y en otras corren menos. Al final... ¿Pero por exceso o por defecto? ¿Usted cree que la ley del suelo no está dando la...? ¿O porque solamente lleva 2 años, creo que aplicándose? Sí, no. A mí me parece que sigue siendo un exceso lo que hay. Entre otras cosas porque se introducen también demasiadas variables sobre el suelo. Un exceso de regularización. De normas y leyes, porque al final la política, la burocracia, la administración en definitiva, se resiste a quitarse de en medio y al final... Los proyectos, deberíamos tener, esto yo creo que sería cuestión de plantear, por más que sea una opinión bastante discutible, ¿no? Pero coger y proteger todo el espacio que, digamos, vamos a proteger todo esto y esto no se va a tocar en la vida. Nada. Y el resto de libre disposición en función de las necesidades que son cambiantes. Es que antes decíamos, las islas con hoteles de 4 y 5 estrellas pues, se han comportado de forma diferente a la de otras. Entonces lo que pasó es que cuando una isla intentó sacar adelante proyectos de ese tipo, porque es donde vieron que había posibilidades de mejora, las otras islas se pusieron de acuerdo para impedir que esa isla progresara. Pues es que esto no tiene ningún sentido. Porque al final volvemos a lo de los señores que no tienen, nunca se juegan su propia piel, ¿no? Sino a la hora de tomar decisiones, no se juegan su dinero, pero pueden interferir en el funcionamiento normal de la sociedad. De todas maneras, sí.
La ley del suelo, una de las cosas que preveía era facilitar, por ejemplo, la implantación de parques eólicos, por ejemplo, pues estaban en suelo rústico. Pero acuérdate que antes venían también de la ley de los proyectos excepcionales, ¿no? Que todo por sí, esa vía exactamente. se metía todo también. O sea, que ahí no había un interés grave general. problema. Exactamente. Hay una cosa, de todas maneras, Antonio, que dijiste, lo de la RIC. La RIC era, tienes que reinvertir en Canarias. Quiero decir, la empresa no puede invertir fuera de... Pero la capitaliza, y eso es lo que hace que al final que te después que crezca y pueda crecer y pueda invertir. Nosotros tenemos un problema gravísimo. Nuestras empresas son muy pequeñas, muy pequeñas. O sea, es que el 90% de las empresas tienen, creo que leí el otro día, menos de 5 empleados. Yo tengo una curiosidad, Antonio, quería aprovechar, tiene que ver con la economía, con la política, con lo que quieras, pero tiene que ver con el mundo del periodismo. ¿Cómo ha sentado lo de la compra del día por parte de la provincia? ¿Cómo lo ves, sobre todo? No, verlo no tengo opinión sobre ese asunto, porque a mí las decisiones empresariales son libres y a veces, aunque uno no las entienda, si todos entendiéramos las operaciones empresariales, todos hubiésemos sido Steve Jobs, ¿no? Entonces hay veces que tú dices, ¿y qué vieron en este negocio? Ya. Soy muy respetuoso, pero creo que el Grupo Prensa Ibérica sabe hacer periódicos, y además sabe hacer periódicos insulares, en este caso, provinciales, ¿no? Y lo lleva haciendo bien en toda España, y si alguna opción tenía ese periódico en concreto, que es El Día, en salir adelante, sería esa vía. A partir de ahí ni es fácil, ni es sencillo, ni será rápido, y les va a tocar a... ¿Y habrá unión de cabeceras? Es previsible, porque lo que no tiene como mínimo sentido, desaparición, porque El Día es una cabecera, lo que sí... No, o hacen lo del diario, lo que pasó con... de ponerle dos nombres. El Diario y la Provincia. Desaparición encubierta. Claro, sí. La cuestión es que es verdad que no todos sabemos prever los movimientos futuros, porque si no sí que seríamos gurús, pero casi todos sabemos leer. O sea, cuando pasa, decimos, mira, por aquí pasó, esto fue así y tal. Y a lo que yo le veo gran dificultad es que una empresa, una multinacional, entre comillas, que es la Prensa Ibérica, que tiene periódicos en toda la península, en Baleares, en Asturias, en demás sitios, en Valencia, tenga dificultades para representar lo que era El Día. El Día era un periódico... La cepa del chicharrerismo era El Día. Y no solamente lo era, sino que a veces... iba mucho más allá del propio pensamiento chicharrero. ¿Se puede mantener ese sentimiento? No. Y si no se mantiene, ¿se puede crear una cabecera distinta precisamente a eso? No. De todas maneras, por hacer un matiz también, y no sé si estás de acuerdo, tras la desaparición de José Rodríguez, que era el director, pues también en este sentido se ha ido moderando, entre comillas, ¿no? Ahí hay un montón de variables. Yo creo que no se puede mantener ese espíritu insularista, chicharrerista, es dificilísimo hacerlo. Tampoco creo que sea esa la intención de los nuevos propietarios, como natural, pero no era un lujo que se pudiese permitir El Día. El Día estaba abocado a la desaparición. Es que era un periódico absolutamente sin rumbo y en una situación económica muy complicada. ¿El enfrentamiento con Paulino pudo ser determinante? Yo creo que eso no les ayudó, pero ya venía arrastrando. Sí, ya venía arrastrando. Lo que pasa es que ese es verdad que es un pésimo momento, y al final, hombre, cabría decir que de la misma manera que eso le vino mal, tampoco fue suficiente el recuperar ciertos flujos de algunas instituciones además muy próximas allí, ¿no? Tampoco les sirvió para sacarlos adelante. Yo me alegro por los trabajadores porque lo estaban pasando francamente mal. Dicho eso, es un periódico con un convenio de tiempos pretéritos que ya hoy no van a poder mantener. Yo decía antes, no le rindo la ganancia a quien tiene que empezar a tomar decisiones de ese tipo en el periódico, porque lo van a pasar francamente mal. Pero no partieron precisamente al camello cuando le pusieron encima una televisión y una radio demasiado pesadas y con demasiadas pérdidas. Sí, completamente de acuerdo. Probablemente la radio no fue tan mala idea porque... Los costes son mucho menores. Sí, exacto, era manejable. La tele, de la que no sabían y no quisieron aprender. Que yo creo que es una crítica que ellos comparten también, la gente que es capaz de verlo de manera menos apasionada dentro del grupo, pues al final se los ha llevado por delante. No, y también le coincidió, no nos engañemos, el tema de la crisis que perjudicó a todo el mundo, pero que habían periódicos como El Día, que habían hecho unas grandes inversiones justo antes. Esa es clave. Esa es clave. Yo creo que la guerra con Paulino también fue bastante... Sí. Hombre, todo se junta, pues ya... Sí, claro, lo que pasa es que tú tienes ahí una crisis de
del conjunto de la sociedad, del conjunto de la economía, más la tuya propia del sector, más tú te enfrentas con el gobierno, hombre, de ahí es difícil que salga algo bien. Es que un monstruo como Prisa tuvo momentos muy delicados. No, claro, y la Prisa, muy delicado. La Prisa que conocemos ahora no tiene nada que ver con la Prisa de Polanco. Claro. No tiene nada, porque han cambiado casi al accionariado, porque si no lo hubieran tenido muy complicado. Por cierto, la lista regional, esa lista que no hemos inventado y que ahora ya nadie la quiere mucho, porque ahora resulta que solo se van a presentar con casi toda seguridad, y es la pregunta que te hago, Antonio, ¿crees que los que deben aspirar o los que aspiran a ser presidente de Canarias deben encabezar esas listas? Mira, sí, para dejar clara la respuesta, también digo, no tenemos remedio. Es decir, mira que yo soy poco dado a la regulación y menos... O sea, en general no me gusta la regulación, no me gusta la ley y no me gustan las normas. O sea, está claro. A partir de ahí, cuanto menos, mejor. Pero que a estas criaturas hay que ponérselo todo escrito hasta el último detalle. Y parece razonable que el candidato a presidente regional sea votado en toda Canarias y no que empiecen, como ahora, con estas especulaciones. Porque si no, ¿qué sentido tiene esa Ninguna, lista? Claro, ninguno. Entonces, ahora tenemos 10 diputados más. Por tenerlos, ¿no? Es decir, bueno, sí, para dejar tranquilos a Fuerteventura, uno, vale, bien, vale. Bien. Pero 9 más en una lista regional que en realidad no va a significar nada. Es que me parece una tomadura de pelo. Porque ese más no gasto, era... Más gasto y más complicaciones, claro, en este caso, al votante. Claro, y además, pero es que ese no era el espíritu tampoco de la norma. Es verdad que no está y no hay forma de buscar el mandato. Pues parece que sería lo razonable. Lo que no tiene ningún pase es que empiecen ahora, como siempre, a especular en función de su estricto interés, no el de nadie más, el suyo, que es que solo va... Los dos que saben que van a salir, ¿no? Coalición y Partido Socialista. Los demás, viendo a ver dónde me coloco, porque si a lo mejor resulta que voy a la regional y no salgo, resulta que me quedo sin ir al Parlamento. De hecho, ya hay algunos que han dicho que no. Por ejemplo, Ciudadanos no va en la lista regional. Su candidato a la presidencia, por eso le llaman candidato a la presidencia, pero no se presenta en la lista en la que deberían elegir al presidente. Una tomadura y parece probable que tampoco Román Rodríguez, que es todo un líder en Gran Canaria, pero que tiene, digamos, por cómo está constituido su proyecto en el resto de las islas, tiene miedo a ir porque a lo mejor pues no sale con el... Pero yo creo que lo que se está demostrando ahí es que es un partido insularista, que es un partido de Gran Canaria, que es un partido que utiliza la lista regional, o más que regional, la lista regional, el porcentaje que se exige para regional, que es el 3%, para entrar en el reparto en Gran Canaria, donde se seguiría más de forma insular, pero que después sabe que el peso que tiene el resto de la isla es muy pequeño. Jerónimo Saavedra aquí hace 8 meses, cuando estuvo por aquí, él era siempre defensor de la lista regional, pero con ese cariz que usted estaba diciendo, Antonio, que fuera precisamente para aquellos que querían presentarse a la presidencia del gobierno de Canarias, por lo menos le pudieran votar todos los canarios y se vería realmente si un presidente apoyado, no solo en Santa Cruz de Tenerife, o en Tenerife, o en Gran Canaria y no en el resto, ¿no? Pero es que al final lo que estamos viendo son movimientos de medio pelo, en el sentido, porque ni siquiera es un tema estratégico, es mero interés, donde salgo mejor sin... Así era Antona planteándose si se presenta en La Palma. El propio Partido Popular. Claro, o en la regional. Que no parece normal. No es baladí, el que más complicado lo puede tener es Román Rodríguez. Entonces, imagínense que Román Rodríguez, claro, son 9 diputados a repartir, pues más o menos te pones a repartir, ¿puede o no puede salir? Parece que no, podría no salir, de que el candidato a la presidencia no salga. 60 y 70.000 votos tendría que tener para más o menos, para salir. Pues imagínate que no salga Román Rodríguez, no podría ser presidente del gobierno de Canarias, sino diputado. Pero entonces habrá sido porque alguien lo decidió. Lo que está claro es que alguien que corre el riesgo de no ser diputado, quiere ser presidente de Canarias. Yo creo que ahí es donde está la discusión. O sea, alguien que dice, mira, es que a lo mejor no salgo, está diciendo que quiere ser presidente. Es que la gente tiene que tener claro que es como, es una tomadura de pelo. Porque, completamente de acuerdo. Porque por lo menos el Partido Socialista dijo, oye, queremos una lista regional y el candidato se presenta en esa coalición canaria, no quería que se rompiese la triple paridad. Hay una lista regional y se va a presentar el candidato, el señor Clavijo. Pero también porque saben que van a salir. Los que impulsaron el cambio... Lo del Partido Popular es el que no entiendo de calle. ¿Por qué? Porque tiene garantizado que va a sacar... Bueno, garantizado no hay nada, pero que quiero decir que sí va a salir. Va a salir el primero e incluso el segundo, o sea que el PP, el PSOE y Coalición Canaria saquen 2, no es un disparate de nuevo. Yo creo que además va a estar... Siendo justos, hay que recordar que así era Antona en las últimas elecciones,
el día de las elecciones salió a decir que era el único que había subido los votos de su circunscripción, que era la isla de La Palma. Él se presentó con La Palma porque es palmero. Digamos que todos al final, a mí me hace mucha gracia que se pongan a hablar en genérico, ¿no? Y el interés general, la bondad de la política. Al final todo el mundo opera por el mismo patrón. Y él, en su caso concreto, incluso afeando a sus compañeros lo que había sucedido esa noche, dijo, aquí el único que ha subido votos soy yo y además he sido mi circunscripción. Y está buscando un poco lo mismo en esta ocasión, ¿no? Cambio radicalmente, porque hay preocupación en esta isla, en el resto también, pero en esta isla especialmente, el alquiler vacacional. ¿Cómo ves tú? Porque yo realmente, el gobierno, cuando tiene una papa caliente, realmente lo que hace es darle 2 patadas para adelante a ver lo que pasa. Bueno, porque realmente nadie sabe exactamente qué es lo que quiere el gobierno. ¿Usted lo sabe? No, si la gente no lo sabe, yo tampoco. O sea, él es parte de la gente. Porque lo cierto es que tenemos un decreto anulado, sí. pero que todavía el gobierno le da validez, le está diciendo a los tribunales que no pueden hacer lo que están haciendo, pero nadie sabe muy bien cómo va a quedar al final. Esto es, como todo en la vida, una pelea. Este gobierno, yo siempre he esperado que fuese menos sensible a ese tipo de presión, pero también es verdad que uno mira y es un gobierno con tan pocos diputados que al final resulta que sí se deja someter a muchas presiones, ¿no? Y hay algunos hoteleros muy influyentes, de algunas islas también muy influyentes, donde están todo el día con la matraca de que esto hay que prohibirlo y hay que poner... Pues no. ¿Y no se debería legislar a nivel de España para que tuviéramos una norma a nivel... Yo no estoy muy de acuerdo con eso, fíjate. No, antes de decir, a mí me gusta la competencia fiscal, la competencia entre comunidades autónomas y que cada uno pueda tener una... Porque además es donde más fácil vamos a observar las cosas que funcionan de aquellas que no funcionan. Es decir, si Baleares puede hacer lo que le dé la gana y lo hace, por ejemplo, poniendo una tasa turística y nosotros pudiéndola poner no... Resulta que podemos comparar, decir, pues mira, tiene estos efectos positivos y negativos, y este positivo y negativo, y ahora con esa información decidimos no hacerlo. Cada uno que haga lo que quiera. Mientras te decide un tipo en Madrid, pues yo no lo sé. A mí yo pregunto porque hay gente que está apostando por eso. Pero yo también, evidentemente no apuesto por eso. Claro, pero que además tiene gracia plantearlo porque lo que hemos visto es que el Gobierno de Madrid hace justo lo contrario. Cuando ha llegado el asunto de la VTC, lo primero que ha hecho es quitarse el muerto de encima, ¿no? Sí. Y ha sido pasándose uno a otro. Las competencias se las ha pasado a las comunidades. Exacto. Está claro que pasárselo, perdona Manolo, pasarle las competencias, que era lo que pretendía el Gobierno de Canarias, era dejar a los ayuntamientos que decidieran, que también tiene cierta lógica, quiero decir, porque habrá ayuntamientos, no sé, no es lo mismo Las Palmas de Gran Canaria de Santa Cruz que Arrecife. Claro, pero es muy podrás complicado. decidir dónde se desarrolla, ¿no? Cuando se quiere hilar tan fino es muy complicado. Y el problema yo creo que es de concepto, ¿no? De no aceptación de la realidad que hay. Y lo que hay que poner, desde mi punto de vista, son criterios objetivos de calidad, en el sentido de decir, mire, estos son los mínimos, a partir de ahí hago usted. Pero Jorge, yo creo que es complicado, que es muy complejo porque estamos hablando a algo que afecta a la principal actividad económica del archipiélago, donde tenemos grandes empresarios que han hecho enormes inversiones, tremendamente pesadas y de un enorme recorrido de amortización. Y enfrente de eso hemos colocado comportamientos individuales de un peso importantísimo que están sustrayendo el 25% de los clientes de una zona, por ejemplo, de Lanzarote. Sí, pero cuidado porque el término ahí sí que me parece muy cuestionable, ¿no? Esto de sustraer, porque cuando uno habla de sustraer es que previamente pertenecía a alguien. Y aquí no pertenece nada a nadie. Es decir, hay unos nuevos comportamientos en la demanda turística que otros tienen que satisfacer. Y yo estoy de acuerdo con lo de los empresarios, pero nadie dice que ese empresario no sea capaz de convertir su proyecto en un proyecto distinto, adecuado a las necesidades del turista actual. Lo que no nos puede pedir ni él ni nadie, por muy importante que hayan sido sus inversiones, es que les garanticemos en el futuro que va a tener la misma rentabilidad que en el pasado. Es que yo vengo de una isla donde están los hoteleros todo el día con esa matraquilla, sí. Y que son empresarios de primerísimo nivel, sin duda, con proyectos que merecen el máximo reconocimiento. También, yo estoy dispuesto a decir, chapó, oiga, pero no me diga que yo le tengo que llenar su hotel. Y yo no tengo apartamento, quiero decirte que no me dedico a eso. Pero Manolo, es que como nace este es un turismo que es nuevo. Mucha de esa gente no irían o no vendrían a Lanzarote si no tuviera esa posibilidad. Sí, porque algunos de ellos nosotros hemos tenido un escalonamiento importantísimo de la oferta turística con apartamentos a 3 pesetas que no iban sino pero aquí ocurren cosas extraordinarias. Es decir, que tú en Caleta de Cebo
que históricamente... No, pero los problemas de Caleta de Cebo, Jorge, no es que no se permita, sino que es que no se den cuenta que ya están. Claro, porque es que Caleta de Cebo está llena históricamente, y ahora que sacan esto, se han dado cuenta que existe el alquiler vacacional desde que nació Caleta de Cebo como tal, ¿no? Me refiero como ya moderna, en los años 70, 80, ¿no? Yo, por dejar claro ese asunto, a mí sí me parece que no hay ningún derecho de los hoteleros a que les garanticen que sus hoteles están llenos. Luego hay otra parte, que es que el derecho de propiedad debe ser respetado, el de los hoteleros, pero también el del claro, pequeño ahorrador, que resulta que además en un escenario como el que tenemos complicadísimo para ver cómo demonios vamos a afrontar el futuro de esa gente que se va a jubilar, pues resulta que por ahí pueden tener una renta adicional. Es que no hay derecho a dejarlos fuera porque unos señores, por muy poderosos que consideren ser, se empeñen, ¿no? Entonces, esto como todo, es adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Y al mercado, una parte del mercado, que por cierto, estábamos hablando de esto y estaba recordando, cuando empezaron a venir las compañías low cost, hubo gente que se empeñó en decir que había que prohibir las low cost, ¿eh? Entonces, cuidado, porque es que al final nos terminan haciendo un daño en base a ese privilegio que parece que viene heredado y que, como aceptaron una vez, se le va a tener que respetar toda la vida. Un experto turístico, en este caso periodista, creo que trabajaba en El País, lo tuvimos aquí hace un año y pico, y él decía que dentro... Garrido. ¿Cuál era? Garrido. Puede ser. Él decía que ya, para que vean cómo están las cosas, que ya la calificación de los hoteles de 4, 5, 6 o 3 estrellas no va a tener ningún tipo de incidencia, porque la gente va a llevarse ya por las redes sociales y por las opiniones. Pero ¿dónde? Cuando que son los que van a calificar si un hotel es bueno o va para sus expectativas. Uno piensa en los chicos estos que antes estábamos hablando de los juegos electrónicos, ¿no? Nosotros que no somos de esa generación, yo ya no mido, yo no miro la estrella de los hoteles. Miro las valoraciones y lo que te cuenta la página web. Lo que te cuenta la página web. Y oye, yo con eso tiro para adelante. Y todavía no me he equivocado. Pues Antonio, lo que nos vamos a equivocar somos nosotros, pero si nos seguimos hablando porque se nos va el tiempo, viene el informativo y usted sabe que en los medios de información y sobre todo en la radio y en la televisión es muy importante el tema de cumplir con los horarios. A las 15:15 comienza el informativo de Lancelot Televisión. Don Antonio, espero verlo pronto por aquí. Seguiremos hablando un poco de economía y de política. Gracias. Hasta la próxima. Mucha suerte. Gracias. Pues, Valentín, ¿no va a ir hoy usted al entierro de la sardina? No. ¿Tampoco? No he estado en los previos, no creo que vaya. No vaya al final, ¿no? Don Manuel creo que tampoco. Hasta el lunes, Jorge. Yo no he ido nada al carnaval ni creo que vaya. Me lo han dejado todo a mí. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Buenas tardes.